Hay algo que te pasa y nunca se lo has contado a nadie con todas sus palabras, porque cada vez que intentas explicarlo, suena a locura, o suena a poco, o suena a nada. Pero está ahí cuando vas caminando por la calle pensando en alguien que hace tiempo no aparece en tu vida, y de repente ese alguien te escribe. Está ahí cuando enciendes el teléfono justo a las 11:11, y otra vez al día siguiente, y otra vez hasta que ya no sabes si lo buscas tú o te busca a ti. Está ahí cuando suena una canción que te lleva exactamente al lugar que estabas evitando sentir. Y tú lo notas siempre, pero te enseñaste a no darle importancia, a encogerte de hombros, a decir en voz baja, qué casualidad, y seguir caminando como si nada, aunque por dentro algo se te quede vibrando un segundo de más. Lo que voy a decirte ahora lo digo en presente, porque estoy segura de que te está pasando justo en este momento, mientras me escuchas. Hay una sensación que llevas contigo desde hace tiempo, una especie de zumbido callado debajo de todo lo que haces. No es ruido, es más sutil. Es como cuando entras a una habitación y sabes, sin que nadie te lo diga, que alguien acaba de hablar de ti. Como cuando piensas un número, una fecha, un nombre, y a las pocas horas ese número, esa fecha, ese nombre, aparecen frente a ti en un cartel, en una conversación ajena, en la matrícula del carro que se detiene a tu lado en el semáforo, y se te eriza la piel un instante, y enseguida lo apagas. Te dices que es tu mente, que ves lo que quieres ver, que ya estabas pensando en eso, y por eso te llamó la atención. Te explicas a ti misma, te explicas a ti mismo, una y otra vez hasta que la sensación se calla. Pero nunca se calla del todo, nunca. Quiero que prestes atención a esto que voy a nombrar, porque puede que sea incómodo lo precisos que voy a hacer. Hay una hora del día en que esto se te hace más fuerte. Para muchos es de madrugada, cuando despiertas sin razón aparente, sin alarma, sin ruido. Simplemente abres los ojos y el reloj marca esa cifra repetida que ya empiezas a reconocer y te quedas mirando el techo en lo oscuro sintiendo que el silencio de la casa no está tan vacío como debería. Sientes una presencia que no sabes nombrar. No es miedo, es casi lo contrario. Es como si por un momento te quitaran la venda y pudieras ver que el mundo está hecho de hilos finísimos que conectan una cosa con otra y que tú estás parado justo en el cruce de todos esos hilos y que algo, no sabes qué, te está mirando de vuelta y después amanece y te levantas y haces café y vuelves a fingir que ese momento no ocurrió. Lo conozco porque lo vivo y lo conozco porque me lo han descrito cientos de personas con casi las mismas palabras, como si todas estuvieran leyendo el mismo guión que nadie escribió. Me dicen que sienten que la vida les está hablando, pero que no entienden el idioma. Me dicen que piensan en alguien y a esa persona se le aparece, y no saben si lo provocaron ellos o si simplemente lo presintieron. Me dicen que abren un libro al azar, en una página cualquiera, buscando un poco de distracción, y la primera frase que sus ojos encuentran responde con una exactitud escalofriante a la pregunta que llevaban semanas haciéndose en silencio. Me dicen que se cruzan con un desconocido en el momento más improbable, y que ese desconocido suelta, sin saber nada de ellos, la frase exacta que necesitaban escuchar. Y me lo cuentan con una mezcla de emoción y de vergüenza, como si confesaran algo prohibido, como si tuvieran que pedir permiso para creer en lo que están viviendo en su propia piel. Si algo de esto que estoy diciendo te movió por dentro, si reconociste aunque fuera uno solo de estos momentos como tuyo, entonces ya sabes de qué te estoy hablando, aunque nunca le hayas puesto nombre. Y quiero que sepas algo antes de seguir. No estás imaginando cosas. ¿No te estás volviendo raro? ¿No te estás volviendo rara? No estás más sensible de la cuenta. Lo que pasa es que estás notando algo que la mayoría de la gente decidió dejar de notar hace mucho tiempo y por eso te sientes tan solo, tan sola cargando esto, porque cuando intentas hablarlo, ves la cara que te ponen, esa media sonrisa, ese ¡ay, qué linda eres con tus cosas! Ese cambio de tema, y aprendiste a guardártelo, aprendiste a vivir partido en dos, por fuera, alguien funcional, alguien que sigue las reglas, que cumple, que asiente, y por dentro, alguien que percibe una capa entera de la realidad que no le cabe en ninguna conversación normal. Te voy a pedir una sola cosa por ahora, no que me creas, no todavía. Solo que no apagues esa sensación durante los próximos minutos. Esa que sentiste hace un momento cuando reconociste tu propia experiencia en mis palabras. Déjala encendida, no la expliques, no la racionalices, no la archives como una más de tus casualidades. Solo déjala respirar mientras me escuchas, porque la necesitas despierta para lo que viene, porque hay una pregunta que llevas haciéndote en voz baja desde hace tiempo. Y es esta: si todos estos momentos fueran de verdad lo que tú secretamente sospechas que son, ¿qué significaría eso de tu vida? ¿Y por qué nadie, en ningún lugar, en ningún momento, se sentó nunca a explicarte qué son en realidad?
de dónde vienen y por qué a ti se te están multiplicando justo ahora, en esta etapa, como si alguien hubiera subido el volumen de una señal que llevaba años intentando alcanzarte. Eso es exactamente lo que vas a entender antes de que esto termine. Vas a entender qué es esa sensación que no se calla. Vas a entender por qué se te aparecen los números, las personas, las frases en el momento exacto. Vas a entender por qué se te están haciendo más frecuentes cuanto más atención les prestas. ¿Y qué te está pidiendo eso que algunos llaman casualidad y que tú, en el fondo, siempre supiste que era otra cosa? Y cuando lo entiendas, ya no vas a poder volver a verlo como lo veías hasta hoy. Así que respira, quédate conmigo y no apagues esa señal. Déjame decirte para quién es esto, porque no es para todo el mundo, y prefiero ser honesta contigo desde el principio. Esto no es para quien ya lo tiene todo resuelto. No es para quien escucha la palabra sincronicidad y suelta una risa por la nariz y cambia de pestaña. No es para quien necesita que le pongan una fórmula en una pizarra para considerar que algo existe. Esas personas tienen su camino, y está bien, no estoy aquí para discutir con nadie. Pero tú no eres de esos, y los dos lo sabemos, porque si lo fueras ya te habrías ido. Llevas escuchándome varios minutos y sigues aquí. Eso ya me dice quién eres. Esto es para el que siente y no entiende, para el que percibe más de lo que puede explicar y carga con esa percepción en silencio, para el que ha aprendido a sonreír en las reuniones, a asentir en las conversaciones, a decir que está bien cuando le preguntan, mientras por dentro lleva una antena encendida que capta cosas que no sabe cómo nombrar ni con quién nombrar. Esto es para el que se siente distinto y nunca ha sabido si eso es un don o una condena. Para el que ha pasado años pensando que quizá hay algo mal en él, en ella, porque ve patrones donde los demás solo ven ruido, porque siente el peso de un día antes de que el día ocurra, porque a veces sabe cosas sin saber cómo las sabe y ha aprendido a callarlas para no parecer extraño. Esto es para ti que estás en una etapa rara de tu vida, una de esas etapas en las que todo lo que antes te servía dejó de servirte de golpe, donde las respuestas viejas ya no te alcanzan, donde te despiertas con la sensación de que algo se está moviendo debajo de tu vida, como placas tectónicas lentas, y no sabes hacia dónde te está empujando, solo sabes que ya no puedes quedarte donde estabas. Es para ti que has empezado a hacerte preguntas que antes te daban miedo, para ti que sientes que estás al borde de algo, un cambio, una verdad, una versión de ti que apenas se asoma, y no sabes si lanzarte o agarrarte fuerte de lo conocido. Esto es para el que está justo en ese umbral, y es para ti, sobre todo, que has empezado a notar las señales y por primera vez no quieres apagarlas. Que en lugar de explicarlas por una vez quieres entenderlas. Que estás cansado, cansada de fingir que no pasa nada cuando claramente está pasando algo. Si eres tú, quédate, porque lo que voy a decirte fue pensado para personas exactamente como tú, no para llenar una sala, sino para encontrar a los pocos que de verdad están listos para escucharlo. Y aquí quiero pedirte algo. Una sola cosa, y necesito que la hagas de verdad, no que sigas escuchando con la cabeza en otro lado. Quiero que ahora mismo, donde quiera que estés, sueltes el aire. Despacio, sin prisa. Deja salir todo el aire que llevas reteniendo sin darte cuenta desde hace quién sabe cuánto. Hazlo conmigo. Inhala suave por la nariz y suelta largo por la boca, como si dejaras caer un peso que no recordabas que estabas cargando. Otra vez, inhala y suelta. Y mientras sueltas, baja los hombros. Bájalos de verdad, porque seguro los tienes subidos casi pegados a las orejas, tensos, en guardia, como si el cuerpo entero estuviera esperando un golpe que nunca termina de llegar. Bájalos, afloja la mandíbula, despega la lengua del paladar, suelta esa tensión que vive en tu cuerpo y que ya ni notas porque te acostumbraste a ella. Eso que acabas de hacer no es un truco de relajación, es un pacto. Es la forma que tengo de pedirte que entres aquí sin la armadura puesta. Porque lo que viene no se puede recibir a la defensiva, con los brazos cruzados, con esa parte de ti que ya está preparando los argumentos para descartarlo, esa parte tuya, la que duda, la que necesita pruebas, la que tiene miedo de creer y quedar como un ingenuo, esa parte te ha protegido mucho tiempo y le agradezco su trabajo. Pero te pido que por los próximos minutos la dejes descansar, que la sientes a un lado. No te estoy pidiendo que te creas todo lo que diga, te estoy pidiendo algo más difícil y más valioso, que seas completamente honesto contigo durante el tiempo que dure esto. Honesto con lo que sientes mientras me escuchas, honesto con lo que se te remueve por dentro, honesto con esas cosas que normalmente ni te confiesas a ti mismo, porque hay una diferencia enorme entre escuchar algo con la guardia arriba, lista para rebatir, y escucharlo con el corazón abierto durante unos minutos. La primera forma te protege, sí, pero también te deja exactamente igual que como llegaste. La segunda forma da un poco de miedo.
Lo sé, porque significa permitir que algo te toque, que algo te mueva, que algo cambie. Y tú ya intuyes que viniste aquí justamente para cambiar algo, aunque todavía no sepas qué. Quiero que entiendas el peso de este momento. Hay millones de videos que podrías estar viendo ahora mismo. Hay 1000 distracciones a un toque de distancia. Y sin embargo estás aquí, conmigo, sosteniendo esta conversación íntima en medio del ruido del mundo. Eso no es poca cosa, algo te trajo, quizá una de esas señales de las que hablábamos, quizá ese impulso de detenerte justo en este video, entre todos los videos, en este día, entre todos los días. No voy a decirte todavía qué significa eso, pero quiero que lo registres, quiero que notes que el simple hecho de estar aquí, ahora, escuchándome, ya forma parte de lo que vinimos a hablar. Así que este es el trato entre tú y yo. Yo me comprometo a no darte vueltas, a no adornarte mentiras bonitas, a decirte las cosas como las entiendo de verdad, sin endulzarlas para que suenen mágicas ni asustarte para retenerte. Por eso este video se llama como se llama, Sin Mentiras, porque estoy harta de ver cómo se le vende humo a gente que está buscando con el alma, y tú a cambio te comprometes a quedarte presente, no a la defensiva, no con medio cuerpo aquí y medio en el teléfono. Presente, honesto, con el aire suelto y los hombros bajos. Si aceptas ese trato, entonces estamos listos. Porque ahora necesito hacerte una pregunta, y no es una pregunta cualquiera, es la pregunta que probablemente nadie se atrevió a hacerte nunca, y que va a empezar a mover el primer ladrillo de todo lo que creías saber. Aquí va la pregunta, y quiero que la dejes caer hondo, no que la respondas rápido. ¿Quién te dijo que esas coincidencias que vives no significan nada? Piénsalo de verdad. ¿Quién fue? Porque alguien te lo dijo. No naciste creyendo que el mundo es un montón de hechos sueltos que chocan al azar. Eso te lo enseñaron. ¿Alguien en algún momento te puso esa idea en la cabeza? Y la repitió tantas veces, y la repitieron tantas voces a tu alrededor, que dejaste de verla como una idea y empezaste a vivirla como si fuera la realidad misma. Pero no es la realidad, es una creencia. Y toda creencia tuvo un origen, una primera vez, una boca que la pronunció. Quiero que te preguntes cuál fue la tuya. Y si la palabra casualidad, esa que usas para tapar cada vez que la vida te guiña un ojo, no fuera una explicación sino un silenciador, y si fuera la palabra que te enseñaron a poner encima de cada momento mágico para que dejara de incomodarte, porque eso es lo que hace esa palabra. La dices y el asunto se cierra. La dices y ya no tienes que pensar en ello, ni sentirlo, ni preguntarte qué significa. Qué casualidad y listo, archivado, siguiente. Es una palabra que apaga preguntas. Y yo me pregunto, y quiero que tú te lo preguntes conmigo, ¿cuántas veces en tu vida usaste esa palabra para apagar algo que en realidad te estaba pidiendo que despertaras? Déjame ir más lejos todavía, porque quiero remover esto desde la raíz. Y si todo lo que aprendiste a llamar realidad, lo serio, lo sólido, lo demostrable, fuera solo una parte pequeñísima de lo que de verdad está pasando, y si lo que te enseñaron a respetar, como lo único real, lo que se mide, lo que se pesa, lo que se puede tocar, fuera apenas la superficie, la cáscara, y debajo hubiera una capa entera de conexiones que tú percibes y que precisamente por eso te dijeron que no existen? Fíjate en el truco, te enseñaron que solo es real lo que se puede medir, pero lo que tú sientes, esa intuición, esa señal, ese saber sin saber, justamente no se puede medir. Entonces, por definición, lo descartaron antes de siquiera mirarlo, no porque hayan probado que no existe, sino porque no cabía en su forma de medir. ¿Te das cuenta de la diferencia? No es lo mismo, demostramos que esto no existe, que decidimos no mirar esto porque no entra en nuestras reglas. Y a ti te vendieron lo segundo como si fuera lo primero. Quiero que entiendas de dónde viene esto, porque no te lo cuento para que te enojes con nadie, sino para que te liberes. Esta forma de ver el mundo no la elegiste tú. La heredaste. Te llegó de tus padres, que a su vez la heredaron de los suyos. Te llegó de una escuela que te premiaba por memorizar y repetir, y te corregía cada vez que preguntabas demasiado, cada vez que decías ¿pero por qué? Cada vez que traías a clase una de esas ideas raras que se te ocurrían. ¿Te acuerdas de eso, verdad? De cuando eras niño, niña, y veías el mundo lleno de magia, y hablabas de cosas que sentías, y algún adulto, quizá con buena intención, quizá solo cansado, te dijo que eso eran fantasías tuyas, que ya estabas grande para esas cosas, que dejaras de inventar, y poco a poco fuiste aprendiendo que esa parte de ti, la que percibía, la que se maravillaba, la que sentía los hilos invisibles, era una parte que había que esconder para encajar, para ser tomado en serio, para que te dejaran de mirar raro. Esa fue la herida. No fue un golpe grande y dramático, fue algo más sutil y por eso más profundo. Fue el goteo constante de mensajes pequeños que te enseñaron a desconfiar de ti mismo, a creerle más a la voz de afuera que a la voz de adentro. A pensar que si tú sentías una cosa pero la autoridad decía otra, la equivocada eras tú.
Te entrenaron, sin que te dieras cuenta, para entregarle a otros el poder de decidir qué es real en tu propia experiencia. Y así creciste, partido en dos, con una parte que sigue percibiendo todo y otra parte que se apresura a callarla. Por eso cuando vives una sincronicidad sientes esas dos cosas al mismo tiempo. ¿Lo has notado? Sientes el asombro, ese chispazo de esto es increíble, y al segundo siguiente sientes la voz que lo apaga. No seas ingenuo, es coincidencia. Esas dos voces son tu historia entera resumida en un instante. La voz que percibe eres tú, la voz que apaga es todo lo que te enseñaron. Entonces déjame hacerte la pregunta de otra forma porque quiero que la sientas desde otro ángulo. ¿Y si esa parte tuya que te enseñaron a callar, esa parte que percibe los patrones, que siente las señales, que sabe cosas sin explicación, no fuera la parte defectuosa de ti sino la más sabia? ¿Y si durante todos estos años hubieras estado silenciando justamente la facultad más valiosa que tienes? Y si lo que te dijeron que era debilidad, exceso de sensibilidad, imaginación, fuera en realidad una forma de percepción que la mayoría perdió y que tú, por suerte o por destino, todavía conservas encendida? Y ahora la que de verdad va a moverte. Y si las sincronicidades no fueran lo aleatorio, sino exactamente lo contrario. Y si lo verdaderamente aleatorio, lo verdaderamente sin sentido, fuera la vida que llevamos en piloto automático, desconectados, repitiendo rutinas sin notar nada, y las sincronicidades fueran precisamente los momentos en que el orden real asoma por una grieta, lo tienes al revés posiblemente. Te enseñaron que la coincidencia es el desorden interrumpiendo el orden de tu vida normal. ¿Y si fuera al contrario? ¿Y si tu vida normal, la distraída, la dormida, fuera el desorden y la sincronicidad fuera el orden profundo, asomándose un instante para recordarte que estás conectado a algo que no termina en tu piel? No voy a responderte estas preguntas todavía. Sé que las quieres responder ya, que tu mente está corriendo a buscar conclusiones, que esa parte impaciente de ti quiere que le diga de una vez qué significa todo esto. Pero quédate en la pregunta un momento más, porque la pregunta es la que abre la puerta, y si corro a responderte se cierra antes de tiempo. Quiero que sientas la incomodidad de no saber. Esa incomodidad es buena. Es la grieta abriéndose. Es el espacio que se hace cuando una creencia vieja empieza a soltarse y todavía no llegó la nueva a ocupar su lugar. Porque déjame decirte algo antes de seguir. Lo que estás a punto de entender no es una idea más para coleccionar. Es un giro completo. Es ver lo mismo que has visto toda tu vida, pero al derecho por primera vez. Y cuando te lo diga vas a sentir esa mezcla rara de sorpresa y de reconocimiento. Esa sensación de cómo no lo vi antes si lo tenía delante todo el tiempo. Así que respira una vez más, sostén la pregunta y prepárate, porque ahora sí voy a decirte qué son realmente esas señales que llevas toda la vida sintiendo y apagando. Aquí está, escúchalo despacio, porque esto es la columna de todo lo demás. Las sincronicidades no son el universo hablándote desde afuera, son el universo reconociéndose a sí mismo a través de ti. No son un mensaje que llega de lejos hasta tu vida. Son el momento en que tú y la realidad dejan de fingir que están separados. Eso es una sincronicidad, no es una señal que te mandan. Es un instante en que recuerdas que nunca estuviste desconectado. Déjame decirlo de otra forma, porque quiero que esto se te grabe. Toda tu vida creíste que tú estabas aquí y el mundo estaba allá. Tú adentro de tu piel mirando hacia afuera y la realidad como una película que ocurre en una pantalla delante de ti. Ajena, indiferente, girando sin tomarte en cuenta. Y desde esa creencia, claro, una coincidencia significativa es imposible de explicar, porque ¿cómo vas a ver esa pantalla allá afuera lo que tú estás pensando aquí adentro? Por eso la llamas casualidad, porque dentro de tu mapa del mundo no hay otra manera de explicarla. Pero el mapa está mal, tú no estás mirando la realidad desde afuera. Tú eres un punto donde la realidad se está mirando a sí misma. Y la sincronicidad es el parpadeo en que se da cuenta. Por eso lo que tú vives como un problema es exactamente lo contrario de un problema. Eso que te incomoda, esa sensación rara de que las cosas se conectan demasiado, esa que llevas apagando años porque te hace sentir que algo no anda bien en ti, no es un error de tu percepción, es tu percepción funcionando por fin como debe. La mayoría de la gente no vive sincronicidades no porque no las tengan, sino porque están tan convencidos de estar separados del mundo, que su mente filtra y descarta cada señal antes de que llegue a la conciencia. Tú no, a ti se te están colando, y se te cuelan porque algo en ti, por más que lo intentaste tapar, nunca se creyó del todo la mentira de la separación. Esa es tu gracia. Eso que cargabas como rareza es en realidad una membrana más fina entre tú y el todo. Y aquí viene el giro que quiero que sientas en el cuerpo. Tú creíste todo este tiempo que las sincronicidades te pasaban a ti, como si fueras un receptor pasivo, alguien a quien le caen del cielo estas coincidencias. Pero no es así.
Las sincronicidades no te pasan a ti, pasan a través de ti. Tú no eres el espectador del fenómeno, eres parte del mecanismo que lo produce. Cada vez que piensas en alguien y aparece, no es que adivinaste el futuro ni que tuviste suerte. Es que en ese nivel profundo donde tú y esa persona y el campo entero de la realidad son una sola tela, algo se movió y tú lo sentiste antes de que se hiciera visible. La señal no llegó después de tu pensamiento. Tu pensamiento y la señal son la misma cosa vista desde dos lados. Eso es lo que nadie te explicó. Quiero que entiendas el peso de esto, porque cambia todo. Si las sincronicidades vinieran de afuera, serían cosa de suerte, y la suerte no se puede cultivar, solo esperar. Estarías a merced del azar, mendigando señales, rogando que el universo se acordara de ti. Pero si las sincronicidades pasan a través de ti, si tú eres parte de cómo se generan, entonces la cosa cambia por completo, porque deja de ser suerte y empieza a ser relación. Y una relación se puede cuidar, se puede profundizar, se puede hacer crecer. Esto es lo que voy a mostrarte más adelante, cómo se cultiva esa relación. Pero por ahora quédate con la idea madre, porque sin ella nada de lo demás tiene sentido. Tú no recibes sincronicidades, tú participas en ellas. Y déjame tocar lo que más te ha dolido de todo esto, porque sé que está ahí, esa soledad que sentías cargando esta percepción, esa sensación de ser el raro, la rara, el que ve cosas que los demás no ven y por eso vive medio aparte, medio incomprendido. Quiero que la mires de nuevo con lo que acabo de decirte. Si las sincronicidades son el universo reconociéndose a través de ti, entonces tu sensibilidad no te separa del mundo, te conecta con él más que a casi nadie. Lo que sentías como aislamiento era en realidad el síntoma de una conexión tan grande que no tenías con quién compartirla. No estabas solo por estar desconectado, estabas solo por estar conectado a algo que los de tu alrededor habían dejado de sentir. ¿Ves la diferencia? Es la misma experiencia, pero del derecho. Tu rareza nunca fue un defecto de fábrica, era una antena que los demás apagaron y tú no. Y eso que vives ahora, esta etapa en que las señales se te multiplican, este momento en que justo decidiste buscar respuestas y caíste en este video tampoco es casualidad, claro que no, ya estamos más allá de esa palabra. Cuando las sincronicidades empiezan a aumentar de golpe en la vida de alguien, no es que el universo se volvió más hablador, es que esa persona empezó a despertar de la ilusión de separación, y mientras más despierta, más fina se vuelve la membrana, y mientras más fina la membrana, más se le cuela el orden profundo a la superficie. Por eso te pasa más ahora que antes, no porque seas especial en el sentido de elegido, sino porque estás en pleno proceso de recordar lo que en realidad eres. Y eso que llamas confusión, esa incomodidad de no encajar en la vida que llevabas, es precisamente la señal de que el recuerdo ya empezó. Quiero que te quedes con la frase, porque la vas a necesitar como brújula para todo lo que viene. Las sincronicidades no te están pasando, te están recordando, te recuerdan que no eres una isla mirando un océano ajeno, eres una ola, y el océano entero está dentro de ti igual que tú estás dentro de él. Cada coincidencia significativa es el océano mandándote una pequeña espuma a la orilla de tu conciencia para que no olvides de qué estás hecho, y has estado tan ocupado llamándolas casualidad que no escuchaste lo que en realidad te decían. ¿Qué es lo más simple y lo más enorme a la vez? Vuelve, recuerda, no estás separado, nunca lo estuviste. Ahora bien, sé lo que está pasando en tu mente en este momento. Una parte de ti se está iluminando, está diciendo, sí, esto es lo que siempre sentí y no sabía nombrar. Y otra parte, la vieja, la entrenada, te está susurrando, qué bonito suena, pero suena demasiado bonito, ¿dónde está la prueba? Y está bien, no te peleo esa duda, al contrario, la respeto, porque significa que no eres de los que se tragan cualquier cosa, y eso te honra. Por eso no me voy a quedar en la frase bonita y poética. Te prometí un video sin mentiras, y eso significa que ahora te debo el cómo. No me basta con decirte que tú participas en las sincronicidades. Tengo que mostrarte de qué manera funciona esto, por qué la naturaleza entera opera así, y qué dijeron sobre esto algunas de las mentes que se atrevieron a mirar donde los demás no querían mirar. Porque hay una razón por la que esta idea, que suena tan revolucionaria, en realidad es de las más antiguas que existen. Las civilizaciones que vinieron antes que nosotros lo sabían. Lo escribieron, lo vivieron, lo dejaron grabado de 1000 formas. Y hubo un hombre, hace no tanto, que dedicó su vida entera a demostrarlo. Y lo que descubrió mientras lo hacía es una de las historias más asombrosas que voy a contarte. Quédate porque aquí es donde esto deja de ser una idea bonita y empieza a tener raíces de verdad. Empecemos por la naturaleza, porque la naturaleza no miente y no tiene nada que venderte. Mira cualquier cosa viva y vas a ver el mismo principio repetido hasta el cansancio. Nada en este mundo crece como un objeto suelto, separado del resto. Todo crece en relación. La flor no decide abrirse por su cuenta, en el vacío. Se abre porque la temperatura, la luz, la humedad y su propio reloj interno se alinean en un instante exacto
y en ese instante el adentro de la planta y el afuera del mundo se ponen de acuerdo. La flor no recibe la primavera desde afuera como quien recibe una carta. La flor y la primavera son el mismo acontecimiento visto desde dos lados. ¿Te suena? Es exactamente lo que te dije de las sincronicidades. El adentro y el afuera no son dos cosas que a veces coinciden, son una sola cosa que la mayor parte del tiempo finge ser dos. Y hay un patrón más asombroso todavía. Fíjate en cómo está hecho el mundo. La forma en que se ramifica un rayo en el cielo es la misma forma en que se ramifican los ríos vistos desde arriba, y la misma en que se ramifican las venas de una hoja, y la misma en que se ramifican los bronquios dentro de tus pulmones, y la misma en que se ramifican las neuronas dentro de tu cabeza. El relámpago, el río, la hoja, tu pulmón, tu pensamiento, todos dibujan la misma figura. ¿Casualidad? Ya no usamos esa palabra aquí. Es el mismo orden repitiéndose en todas las escalas, desde lo más grande hasta lo más pequeño, desde el afuera hasta tu propio adentro. La naturaleza está literalmente firmada, con el mismo trazo en todas partes. Y tú estás hecho de ese trazo. Tú no estás mirando ese orden desde afuera. Tú eres ese orden mirándose en el espejo. Las tradiciones más antiguas de la humanidad lo dijeron a su manera mucho antes de que nosotros tuviéramos palabras elegantes para esto. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No era poesía, era una descripción precisa de cómo funciona todo. Ahora déjame contarte la historia de un hombre, porque hubo alguien que se topó con esto de frente y no pudo seguir mirando para otro lado. Quiero que lo veas, no que te lo resuma. Imagínate a un médico, un hombre serio, riguroso, de bata y consultorio, formado para creer únicamente en lo que se puede observar y comprobar. Un hombre que se había construido toda una reputación sobre la base de ser racional, de no dejarse llevar por fantasías. Y lo imagino una mañana cualquiera, en su consultorio en silencio, sentado frente a una paciente que llevaba meses estancada, una mujer brillante pero atrapada dentro de su propia mente, encerrada en una forma de ver el mundo tan racional, tan blindada, tan perfecta, que ninguna verdad nueva lograba entrar. Cada vez que él intentaba abrir una grieta, ella la sellaba con lógica, estaba presa de su propia inteligencia. ¿Te suena de algo? Es la misma cárcel de la que hablamos antes, la de creerle más a la voz de afuera que a lo que late adentro. Esa mañana ella le estaba contando un sueño. En el sueño alguien le entregaba una joya con forma de escarabajo dorado. Y mientras ella hablaba, sentada de espaldas a la ventana, el médico escuchaba sin saber qué hacer, sintiendo que un día más se le escapaba sin lograr tocarla por dentro. Y entonces pasó. Detrás de él, en el cristal de la ventana cerrada, empezó un golpeteo suave. Toc, toc. Algo insistía por entrar. Él se dio vuelta, abrió la ventana y entró volando un insecto. Lo atrapó en el aire con la mano. Lo miró y se le heló la sangre. Era un escarabajo de caparazón verde dorado, lo más parecido que da esa región del mundo a un escarabajo de oro. El mismo, exactamente el mismo, que la mujer acababa de describir en su sueño un segundo antes de que apareciera tocando el vidrio. Quiero que te quedes en ese instante, porque ese instante lo cambió todo. Imagínate la escena, el silencio del consultorio, el insecto vivo, palpitando en la palma de su mano, la mujer mirándolo con los ojos abiertos como platos. Y el médico, ese hombre racional, blindado, sintiendo cómo el suelo de todo lo que creía saber se movía bajo sus pies. Porque no había explicación, no la había. El sueño adentro de ella y el escarabajo afuera de la ventana no podían tener nada que ver, según todo lo que él había estudiado, y sin embargo ahí estaban, ocurriendo en el mismo segundo como dos caras de un mismo acontecimiento. En ese momento la armadura de la mujer se rompió, algo entró por la grieta. Lo que años de razonamiento no habían logrado, lo logró un escarabajo en el momento exacto. Ella empezó a sanar a partir de ahí, pero quiero que veas también el punto más bajo de él, porque ahí es donde quizá te veas a ti. Ese hombre podría haber hecho lo que tú hiciste tantas veces. Podría haber soltado el escarabajo, encogido los hombros y murmurado qué casualidad, y seguir con su día y proteger su mundo ordenado. Tenía todo para hacerlo. Tenía la reputación, tenía la formación, tenía el miedo a quedar como un ingenuo, tenía todas las razones para apagar la señal. Y por un instante, estoy segura, dudó. Sintió esa misma división que tú sientes. El asombro por un lado, y por el otro la voz entrenada diciéndole que no fuera ridículo. Esa fue su encrucijada. Su momento más bajo no fue de dolor, fue de elección. El instante en que tuvo que decidir si traicionar lo que acababa de presenciar para seguir siendo el que era, o dejar que aquello lo rompiera para convertirse en alguien más grande. Y aquí quiero detenerme un momento contigo, porque si esta historia te tocó algo, si sentiste un escalofrío al imaginar ese escarabajo entrando por la ventana,
No dejes pasar eso sin más. Dale like a este video ahora mismo, no por mí, sino como una forma de decirte a ti mismo que sí, que esto te movió, que ya no vas a fingir que estas cosas no significan nada. Que ese pequeño gesto sea tu primer sí a lo que estás despertando. Porque cada vez que reconoces que algo te tocó, en lugar de apagarlo, estás eligiendo lo mismo que eligió ese hombre frente al escarabajo. Porque déjame decirte que eligió. No soltó el escarabajo del alma, dejó que aquello lo rompiera. Y al romperse, lo que parecía el fin de su mundo racional fue en realidad el comienzo de la obra de su vida. Ese hombre dedicó después décadas enteras a estudiar precisamente esto, a darle nombre, a defenderlo frente a colegas que se reían de él, a demostrarle al mundo que esas coincidencias significativas no eran fallas del azar, sino ventanas a un orden más profundo donde lo de adentro y lo de afuera son lo mismo. Lo ridiculizaron, sí, mucho, pero él ya había visto por la grieta y no se podía desver. Había sostenido en su mano la prueba de que tú y el mundo no están separados. Quiero que notes una cosa de esta historia, porque es la llave de todo lo que viene. La sincronicidad no le sirvió de nada hasta que él decidió tomarla en serio. El escarabajo entró igual por la ventana, la señal estaba ahí completa, pero su poder de transformar una vida solo se activó en el instante en que un ser humano dejó de explicarla y empezó a escucharla. Y eso, justamente eso, es lo que separa a las personas a las que las señales les cambian la vida de las personas que las dejan pasar toda su vida murmurando qué casualidad. No es que a unos les lleguen señales y a otros no. Es lo que hacen con ellas. Y eso me lleva a lo más importante que voy a contarte, porque ahora que entiendes qué son las sincronicidades y de dónde sale su fuerza, tienes que entender cómo funcionan por dentro, cómo se reconocen y cómo se trabaja con ellas en lugar de dejarlas escapar. Hay 3 formas concretas en que esto opera, y la tercera casi nadie la reconoce a tiempo. Vamos a lo concreto. Hay 3 formas en que las sincronicidades operan, 3 niveles, y quiero que aprendas a distinguirlos porque cada uno te pide algo distinto. La mayoría de la gente los mezcla todos en el mismo saco de la casualidad y por eso no entiende nada. Tú vas a salir de aquí sabiendo leerlos. La primera es la que llamo la señal de confirmación. Es la más común y la más fácil de reconocer una vez que sabes qué buscar. Funciona así, estás dándole vueltas a una pregunta, a una duda, a una decisión que no te atreves a tomar, y de pronto el mundo afuera te devuelve una respuesta que encaja con una precisión que te eriza. Piensas en dejar ese trabajo que te apaga, y al rato escuchas en la mesa de al lado a 2 desconocidos hablando justo de alguien que renunció y le fue bien. Te preguntas si esa persona vale la pena, y abres cualquier cosa para distraerte y la primera frase que aparece habla exactamente de soltar a quien no te corresponde. La señal de confirmación no te trae información nueva. Te devuelve, desde afuera, algo que ya sabías por dentro, pero no te animabas a reconocer. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando una verdad ya está madurando en ti, tu percepción entera se sintoniza con ella, y el mundo, que es la misma tela de la que tú estás hecho, te la refleja para que dejes de dudar. No te está diciendo algo nuevo, te está dando permiso, te está diciendo, ¿lo que ya sientes es verdad? Deja de negarlo. Aquí quiero pedirte algo, ahora que ya te llevas la primera clave puesta y que esto empieza a tener sentido. Suscríbete a este canal, y no te lo pido por número, te lo pido porque en cada video que hago tomo una de estas señales y la desarmo entera, la abro por dentro, te muestro cómo leerla en tu propia vida. Esto que hoy te estoy dando comprimido, ahí lo desarrollo con calma, caso por caso. Si esto te está sirviendo, suscríbete para no perderte el resto, porque esto recién empieza y lo bueno se construye de a poco. Listo. Sigamos, porque la segunda es más sutil y más poderosa. La segunda es la señal de convergencia, y esta ya no es una respuesta a una pregunta tuya. Esta es distinta. Esta es cuando varios hilos que parecían no tener nada que ver empiezan a juntarse hacia un mismo punto. No es un solo guiño, son varios, y todos apuntan en la misma dirección, como si la realidad estuviera tejiendo algo a tu alrededor sin pedirte permiso. Te lo pongo concreto. De repente, en la misma semana, una amiga te menciona una ciudad en la que nunca pensaste. 2 días después ves un documental sobre esa misma ciudad sin haberlo buscado. Al día siguiente te llega, de la nada, una oferta de trabajo que justo queda allá. Cada cosa por separado es nada, es casualidad de las de antes. Pero las 3 juntas, apuntando al mismo lugar, en pocos días, eso ya no es ruido. Eso es un patrón. La señal de convergencia es la forma en que la vida te empuja hacia una dirección antes de que tú la veas con claridad. No te grita, te va dejando migas. Y la clave para leerla es esta. No mires cada coincidencia aislada, porque suelta no significa nada. Mira el conjunto. Pregúntate hacia dónde apuntan todas juntas. La convergencia nunca está en el dato suelto, está en la dirección.
Cuando empieces a notar que varias cosas distintas te empujan hacia lo mismo, presta muchísima atención, porque algo en tu vida está intentando reorganizarse y te está pidiendo que colabores. Fíjate en la diferencia con la primera, porque es importante y no quiero que las confundas. La señal de confirmación responde a algo que ya sabías. Mira hacia atrás, hacia una verdad que ya tenías adentro. La señal de convergencia apunta hacia adelante, hacia algo que todavía no conoces, un camino que se está abriendo. Una te confirma, la otra te dirige. Una te dice que tienes razón, la otra te dice por dónde ir. Aprende a sentir cuál es cuál, porque te piden cosas distintas. La primera te pide que dejes de dudar, la segunda te pide que te muevas, y ahora la tercera, que es la que casi nadie reconoce a tiempo, y por eso es la que más se desperdicia. La llamo la señal de ruptura. Y es distinta pues a las otras dos en algo fundamental. No llega como un guiño bonito, llega disfrazada de problema, llega como una pérdida, como un plan que se cae, como una puerta que se cierra en la cara, como algo que se rompe justo cuando creías que todo estaba en su lugar. Por eso casi nadie la reconoce, porque viene vestida de desgracia y el instinto es resistirla, quejarse, preguntar por qué a mí. Pero escúchame bien, porque esto puede cambiarte la forma de vivir lo que te pasa. A veces la sincronicidad más importante de tu vida no es la canción que suena en el momento justo, es el tren que pierdes por 2 minutos y que te hace conocer a alguien en el andén que no habrías conocido nunca. Es el trabajo que no te dan y que te deja libre para el que sí era tuyo. Es la relación que se termina, dejándote en el suelo, abriendo un espacio que necesitabas para algo que todavía no podías ver. La señal de ruptura es el orden profundo, reacomodando tu vida por la fuerza cuando tú no te animabas a hacerlo por las buenas. Porque seamos honestos, casi nadie suelta lo que ya no le sirve de manera voluntaria. Nos aferramos, nos quedamos en lo conocido, aunque nos apague por miedo a lo que viene. Y entonces cuando ese aferramiento se vuelve demasiado, la vida hace lo que tú no haces. Rompe el plan, cierra la puerta, te saca de empujones del lugar donde te estabas quedando dormido. Y duele, claro que duele. No te voy a romantizar el dolor, eso sería mentirte. Y este video va sin mentiras. El dolor de una ruptura es real y hay que atravesarlo. Pero quiero darte una pregunta para esos momentos, una sola, que lo cambia todo. En lugar de preguntar por qué me pasa esto, prueba a preguntar para qué se está abriendo esto. No siempre vas a tener la respuesta enseguida. A veces la entiendes meses después cuando miras atrás y ves que aquello que viviste como el peor momento fue en realidad la bisagra donde tu vida giró hacia lo que hoy agradeces. La señal de ruptura solo se lee en retrospectiva, pero si aprendes a confiar en ella mientras la atraviesas, dejas de pelearte con tu propia vida. Y aquí está lo que une las tres, lo que quiero que te lleves grabado. La confirmación te dice, deja de dudar. La convergencia te dice, muévete hacia allá. La ruptura te dice, suelta esto que ya cumplió su tiempo. 3 mensajes distintos, 3 formas en que la misma inteligencia profunda se comunica contigo según lo que necesites en cada momento. Y cuando aprendes a distinguirlas, la vida deja de parecer un caos de cosas que te pasan y empieza a revelarse como una conversación. Una conversación que llevaba años intentando alcanzarte mientras tú le decías casualidad a cada palabra. Ahora bien, sé que mientras te explicaba esto, una parte de ti ya estaba reconociendo cosas de tu propia vida en cada una de las 3. Y quiero hablarte directamente a esa parte, porque seguramente hay una de estas 3 que es exactamente la que estás viviendo justo ahora, en esta etapa, y quiero detenerme contigo según cuál sea la tuya. Déjame hablarte directo ahora, a ti, sí, a ti específicamente según donde estés parado en este momento de tu vida, porque sé que no todos los que me escuchan están en el mismo lugar y no quiero soltarte una frase general que sirva para todos y no le llegue a nadie. A ti que llevas meses pidiendo una señal y sientes que no llega, que has rogado, casi suplicado que el universo te muestre algo, lo que sea, una pista de que vas por buen camino y solo recibes silencio. Que empiezas a pensar que a lo mejor no eres de los elegidos, que a otros sí les hablan, pero a ti te dejaron afuera. Escúchame. El silencio que sientes no es ausencia de señal, muchas veces es exceso de ruido. Estás pidiendo con tanta ansiedad, mirando con tanta desesperación, que tú mismo tapas la respuesta con el volumen de tu propia búsqueda. Es como buscar las llaves con tanto nerviosismo que pasas 3 veces por encima de ellas sin verlas. La señal que pides probablemente ya llegó, pero llegó pequeña, callada, del tamaño que tú decidiste que no contaba. Deja de pedir una señal enorme, empieza a notar las diminutas. Ahí estaba la respuesta todo este tiempo, esperando que bajaras la ansiedad lo suficiente para verla. A ti que antes sentías todo y ahora no sientes nada. Que hubo una época en que las sincronicidades te llovían, en que meditabas y te llenabas, en que la vida te hablaba a cada rato y de repente se apagó, como si te hubieran cortado la conexión, y lo extrañas con un vacío que no sabes cómo nombrar, porque ¿cómo le explicas a alguien que extrañas sentir?
quiero que sepas algo. Esos periodos de sequía no son un castigo ni un retroceso. En la naturaleza, después de cada floración viene un reposo. El campo que dio todo necesita quedarse aparentemente muerto un tiempo para volver a dar. Tu sequía no es que perdiste el don, es que estás en el reposo entre dos etapas. Algo en ti se está reorganizando en lo profundo, en silencio, donde todavía no puedes verlo. No fuerces el agua, no te castigues por no sentir. Confía en que el campo en barbecho también está trabajando, aunque por fuera parezca quieto. A ti que reconociste las 3 señales mientras las explicaba, y se te encogió el estómago al darte cuenta de que estás viviendo una ruptura ahora mismo. Que algo se te cayó hace poco, una relación, un trabajo, una versión de tu vida, y todavía estás en el suelo, en carne viva, sin entender. Quiero ser muy honesta contigo porque te prometí un video sin mentiras y no voy a faltar a eso justo aquí. No te voy a decir que tu dolor es bonito ni que deberías estar agradecido ahora mismo. No, lo que duele, duele y tiene todo el derecho de doler. No te apures a buscarle el sentido mientras la herida está abierta. Ya llegará el día de mirar atrás y entender. Por ahora solo permíteme decirte que estar en el suelo no es el final de tu historia, aunque desde ahí abajo lo parezca. ¿Es el punto más bajo? Sí, y los puntos más bajos se sienten como para siempre. Pero no lo son. Y aquí necesito detenerme y hablarte con todo el cuidado del mundo, porque sé que entre los que me escuchan hay alguien que no está simplemente triste, sino que está en un lugar oscuro de verdad. Si tú eres esa persona, si el dolor te pesa tanto que pensaste en hacerte daño o en dejar de estar, por favor escúchame con el corazón. Esto que sientes es real y merece ser atendido por alguien que pueda acompañarte de cerca. No por un video. Ninguna teoría sobre el universo reemplaza la mano de un ser humano presente. Te pido que hables con alguien de confianza hoy, alguien que te quiera, y si sientes que no tienes a nadie, busca una línea de ayuda en tu país. Esas líneas existen justamente para momentos como este. Y del otro lado hay personas dispuestas a escucharte sin juzgarte. No estás exagerando por pedir ayuda. Pedir ayuda es de las cosas más valientes y más sabias que un ser humano puede hacer. Las señales de las que hablo van a seguir ahí mañana. Lo urgente ahora es que estés bien y acompañado. Prométete eso. Y a ti que estás en el otro extremo, que llevas tiempo sintiendo que algo se está abriendo, que las coincidencias se te multiplican, que esta etapa rara y movida en realidad te emociona aunque te dé vértigo, que viniste a este video no desde el dolor, sino desde la curiosidad encendida. A ti te digo, confía en el vértigo. Ese mareo que sientes es el mareo de quien está subiendo, no de quien se cae. Estás en uno de esos momentos que años después vas a recordar como el comienzo de todo. No lo apresures, pero tampoco lo frenes por miedo. Déjate llevar por la corriente que ya sientes porque por algo te encontró. Y ahora quiero pedirte algo, y va especialmente para los que se reconocieron en alguna de estas situaciones. Mientras me escuchabas, probablemente se te vino a la mente una persona, alguien que conoces, alguien que por fuera sonríe, que en las fotos se ve bien, que cuando le preguntas cómo está te dice que todo bien, pero que tú sabes de algún modo, que por dentro está cargando algo parecido a esto. Una de estas 3 señales, un silencio, una ruptura, una búsqueda callada que no comparte con nadie. Mándale este video. No como quien reenvía cualquier cosa, sino como un gesto de amor de verdad. A veces una persona necesita que alguien le diga, aunque sea a través de una pantalla, que lo que está viviendo tiene sentido y que no está sola. Tú puedes ser ese alguien hoy. Ese pequeño acto, mandárselo, puede llegarle justo en el día que más lo necesitaba, sin que tú sepas nunca cuánto lo necesitaba. Hazlo ahora, antes de que se te olvide, mientras tienes a esa persona en mente. Porque algo que quiero que entiendas es que esto que estás aprendiendo no es solo para ti. Una de las formas más bonitas en que las sincronicidades operan es a través de las personas que se convierten, sin saberlo, en mensajeros de otras. Quizá tú llegaste a este video porque alguien te lo mandó, o porque te apareció justo hoy. Quizá ahora te toca a ti ser la señal de alguien más. Así funciona la tela de la que estamos hechos. Lo que recibes no es para que lo guardes, es para que circule. Y ahora que ya te hablé a ti, a tu situación puntual, quiero que dejemos por un momento las palabras y la teoría a un lado, porque entender esto con la cabeza está bien, pero no alcanza. Lo que de verdad cambia las cosas no es entender una idea, es vivir una experiencia. Así que quiero invitarte a hacer algo conmigo, aquí, ahora mismo, en este momento. Algo muy simple, pero que si te entregas a ello de verdad, puede ser el instante en que todo lo que hablamos deje de ser información y empiece a ser tuyo. Quédate donde estás y vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo. Si estás en un lugar donde puedes, baja un poco el ritmo de todo. No necesitas nada especial, solo unos minutos contigo. Si puedes cerrar los ojos, ciérralos en un momento. Si estás caminando o manejando, manténlos abiertos, no hay problema. Solo lleva la atención hacia adentro mientras me escuchas. Lo importante no es la postura, lo importante es que de verdad estés aquí, no a medias.
Empecemos por el aire, como al principio. Inhala despacio por la nariz, sin forzar, dejando que el aire baje hasta el fondo, hasta la panza. Y suelta largo por la boca. Otra vez, inhala, sintiendo cómo el cuerpo se llena. Y suelta, dejando ir. Una vez más, y en esta quiero que sueltes con el aire toda la tensión del día, todo lo que traías acumulado antes de empezar a verme. Inhala lo que viene. Suelta lo que ya cumplió. Bien, deja que la respiración siga sola, a su ritmo, no la controles más. Ahora lleva una mano a tu pecho, apóyala ahí, sobre el centro, donde sientes que late. No la pongas por poner. Quiero que sientas de verdad el calor de tu propia mano sobre ti, el peso, el contacto. Este gesto tan simple es una forma de decirte a ti mismo, a ti misma, aquí estoy, me tengo. Quédate un momento solo sintiendo eso. Tu mano, tu pecho, tu latido debajo. Lo que sea que esté latiendo ahí lo ha hecho sin parar desde antes de que nacieras, sin que tú se lo pidieras, sostenido por la misma inteligencia que abre las flores y ramifica los ríos. No estás separado de eso, eso eres tú. Y desde ahí, con la mano en el pecho, quiero que repitas conmigo. No solo en la mente, si puedes, muévelo en los labios, dilo aunque sea en un susurro, porque la voz tiene un poder que el pensamiento solo no tiene. Repite, dejo de llamar casualidad a lo que es conversación. Otra vez, despacio, sintiéndolo. Dejo de llamar casualidad a lo que es conversación. Quédate un segundo con esa frase, deja que se asiente. Porque eso es exactamente lo que viniste a hacer hoy. Toda tu vida apagaste las señales con esa palabra. Hoy estás eligiendo, en voz alta, dejar de apagarlas. Sigue conmigo, viene la segunda. Inhala suave. Y al soltar repite, no estoy separado de la vida, soy parte de cómo se teje. Dilo de nuevo, y mientras lo dices, quiero que sientas si es verdad en tu cuerpo, no si lo entiendes en la cabeza, sino si algo dentro de ti lo reconoce. No estoy separado de la vida, soy parte de cómo se teje. Quizás sientas un pequeño calor, un aflojarse, una emoción que sube. Si sube algo, déjalo subir, no lo frenes. Lo que sea que sientas ahora está bien. Y ahora vamos a soltar algo, de verdad simbólicamente. Quiero que pienses en una creencia vieja que cargas, esa que dice que estás solo, o que eres demasiado raro, o que la vida es un caos sin sentido que solo te pasa por encima. La que más resuene contigo, tráela a la mente un momento, reconócela, mírala. Esa creencia te protegió un tiempo, te ayudó a sobrevivir, así que no la maltrates, solo dale las gracias y suéltala. Imagina que la pones en la palma de tu otra mano, la que tienes libre. Siéntela ahí, como un peso pequeño, y en la próxima exhalación abre la mano y déjala ir, inhala, y suelta, abriendo la mano, soltando esa vieja historia que ya no necesitas cargar. Listo, ya no es tuya, hiciste espacio, y en ese espacio que acabas de abrir vamos a poner algo nuevo. Quiero que pongas una intención, una sola, clara y simple, no un pedido ansioso, no una exigencia al universo. Una intención tranquila, como quien planta una semilla y confía. Puede ser, estoy abierto a recibir las señales y a reconocerlas cuando lleguen, o la que te nazca a ti. Dila ahora en silencio o en susurro, con la mano todavía en el pecho. Estoy abierto, estoy disponible, confío en lo que se está despertando en mí y quédate ahí, en esa apertura, 3 respiraciones, sin hacer nada más que sentir. 1, 2, 3. Quiero que notes cómo te sientes ahora comparado con cómo llegaste hace un rato. Probablemente algo se movió, quizá estás más calmado, quizá te emocionaste y ni sabes bien por qué. Quizá sientes una especie de quietud distinta, como cuando se asienta el agua de un vaso que estuvo agitado. Sea lo que sea, no lo analices ahora, solo regístralo. Eso que sientes es real y es tuyo y nadie te lo puede quitar ni explicar como casualidad. Despacio, sin prisa, cuando estés listo, ve volviendo. Si cerraste los ojos, ábrelos suave, sin sobresaltar. Quédate todavía un momento en esta sensación antes de que el ruido del día vuelva a entrar. Lo que acabas de hacer no fue un ejercicio de relajación cualquiera. Acabas de cambiar, aunque sea un poco, la frecuencia desde la que miras tu vida, y desde una frecuencia distinta se ven cosas distintas. No me extrañaría que en las próximas horas, en los próximos días, empieces a notar algo, una señal, pequeña quizá, pero ahora sabrás reconocerla. Y aquí quiero pedirte una sola cosa, y es la más importante de todo el video para mí. Así que no la pases por alto. Baja a los comentarios ahora mismo y escríbeme una sola palabra. 1. La palabra que describa cómo llegaste hoy a este video, en qué estado venías cuando empezaste a verme. Puede ser cansado, perdida, buscando, roto, curioso, vacía, esperanzado, la que sea tu verdad. No me escribas un párrafo, no hace falta, solo esa palabra, honesta, tal cual te sentías al llegar. Hazlo ahora, antes de seguir, porque hay algo poderoso en nombrar en voz alta, aunque sea por escrito, el punto desde el que partiste. Y déjame decirte por qué te lo pido, porque no es un truco. Cuando escribas tu palabra,
Baja un momento y lee las de los demás. Vas a ver decenas, cientos de personas que llegaron exactamente como tú. Vas a ver tu mismo estado escrito por desconocidos al otro lado del mundo. Y en ese instante vas a tocar con tus propios ojos lo que llevo todo el video diciéndote. Que no estás solo, que nunca lo estuviste, que hay una red entera de personas sintiendo lo mismo que tú al mismo tiempo, conectadas por algo que no se ve, pero que está ahí. Tu palabra va a ser la señal de alguien más. Alguien va a leer tu cansada, tu perdida, tu buscando y va a sentir ese alivio enorme de descubrir que no es el único. Así que al escribir, no solo te estás nombrando a ti, te estás volviendo, sin saber a quién, la sincronicidad de otra persona. ¿No es eso hermoso? Esa es la tela tejiéndose, en vivo, en los comentarios de un video. Hazlo ahora, tu palabra. Y cuando la hayas escrito, vuelve, porque quiero cerrar esto contigo. Quiero atar el hilo que dejamos suelto al principio, ese que te prometí que ibas a entender antes de que esto terminara. Y quiero contarte cómo termina la historia de aquel hombre del escarabajo, porque no lo dejé en su punto más bajo por casualidad. Y sobre todo, quiero que veas quién eres tú a partir de hoy, ahora que ya no vas a poder mirar tu vida de la misma manera. Quédate, que el cierre es para ti. ¿Te acuerdas de cómo empezamos? Te hablé de esa sensación que no se calla, ese zumbido callado debajo de todo lo que haces, esa señal que aparecía justo antes de dormir, en la madrugada, cuando el silencio de la casa no estaba tan vacío como debería. Te dije que llevabas contigo algo que nunca le habías contado a nadie con todas sus palabras, porque cada vez que lo intentabas sonaba a locura, o sonaba a poco, o sonaba a nada. Y te prometí que antes de que esto terminara ibas a entender de dónde viene esa señal. Llegó el momento de cumplir esa promesa, ahora ya lo sabes. Esa señal no venía de afuera, persiguiéndote como algo ajeno. Venía de la grieta entre la vida que llevas en piloto automático y la verdad de que nunca estuviste separado de nada. Esa inquietud que no se callaba era exactamente eso, la parte de ti que sí recuerda, golpeando suavemente el vidrio, como el escarabajo en la ventana, pidiendo entrar. No era una falla en ti, no eras el raro. La rara, defectuosa de fábrica, era una llamada, era lo más sano que había en ti, intentando alcanzarte por debajo de todo el ruido que te enseñaron a poner encima. Y hoy, por fin, después de tanto tiempo apagándola, le abriste la ventana. Y déjame terminar de contarte la historia de aquel hombre, porque no lo dejé tirado en su momento de duda por casualidad. ¿Recuerdas que lo dejé ahí, con el escarabajo palpitando en la palma de la mano, en plena encrucijada, teniendo que decidir entre traicionar lo que acababa de ver para seguir siendo el hombre respetable que era, o dejar que aquello lo rompiera por completo? Eligió romperse. Y quiero que entiendas lo difícil que fue esa elección, porque es la misma que tú enfrentas hoy. Tenía todo para soltar el escarabajo, encoger los hombros y murmurar qué casualidad. Tenía su reputación, su formación, el miedo a quedar como un ingenuo delante de sus colegas. Y aún así eligió creerle a lo que vio por encima de lo que le habían enseñado. De esa ruptura nació todo lo demás. Aquel médico racional, que pudo haber muerto siendo solo un hombre correcto y olvidado, se convirtió en uno de los pensadores más importantes de su siglo, precisamente porque se atrevió a tomar en serio lo que los demás descartaban con una risa. Le puso nombre a esto que hoy tú y yo conversamos. Lo defendió durante décadas frente a las burlas, frente al desprecio, frente a los que lo llamaban iluso, y dejó, para todos los que vinieran después, incluido tú, hoy, en este preciso momento, la prueba de que esas coincidencias significativas no eran azar, sino ventanas a algo más profundo. No se quedó en su punto más bajo. Su punto más bajo no fue una caída, fue una puerta. Lo que parecía el derrumbe de todo su mundo ordenado resultó ser el comienzo de la obra de su vida. Y esa, escúchame muy bien, es exactamente la promesa que te dejo a ti antes de despedirnos. Porque ahora quiero que mires hacia adelante conmigo. Quiero que imagines, de verdad, no como una idea bonita, sino como algo posible. ¿Quién vas a ser dentro de unos meses, ahora que cruzaste este umbral? Imagina tu vida cuando ya no apagues las señales, cuando hayas aprendido a leerlas con naturalidad, como quien aprendió un idioma nuevo y de repente entiende conversaciones que antes le sonaban a ruido. Imagínate caminando por la calle y sintiendo, en lugar de aquella soledad que cargabas, una compañía constante, callada, esa certeza tranquila de que la vida te acompaña, te habla y por fin entiendes lo que dice. Imagina tomar decisiones sin esa angustia paralizante de antes, porque aprendiste a notar hacia dónde se inclinan las cosas, a confiar en lo que se te confirma una y otra vez, a soltar lo que se rompe sin pelearte a muerte con tu propia existencia. Imagínate atravesando incluso una pérdida y en medio del dolor, todavía siendo capaz de sostener una pregunta distinta, más sabia, la que te llevas de hoy. ¿Para qué se está abriendo esto? Imagínate despertando de madrugada
como tantas veces, pero esta vez sin esa angustia de no entender, sino con una quietud nueva, sabiendo que ese instante de silencio era una conversación y no un vacío. Esa persona que te estoy describiendo no es una fantasía ni una promesa vacía. Esa persona eres tú del otro lado de este proceso que apenas empezaste hoy. Y no está lejos, ni te va a costar años de sufrimiento alcanzarla. Esa persona ya empezó a nacer en ti, la sentiste hace un momento en el ritual, en ese pequeño cambio de frecuencia, en esa quietud distinta que notaste al volver. Ya está ahí dentro, solo falta que camines hacia ella, un paso, una señal reconocida a la vez. ¿Y no vas a caminar sola? No vas a caminar solo, eso quiero que te quede claro. Por eso te pido, ahora que llegamos hasta el final de este camino juntos, que te quedes cerca. Suscríbete si todavía no lo hiciste, porque en cada video voy a seguir tomándote de la mano en esto, desarmando una a una estas señales, mostrándote cómo reconocerlas y vivirlas en tu día a día real, no en la teoría. Comparte este video con esa persona que se te vino a la mente hace un rato, esa que por fuera sonríe y por dentro carga algo parecido a lo que tú cargabas, porque tú puedes ser hoy el escarabajo en su ventana, la señal exacta que estaba esperando sin saber que la esperaba. Volví a ti, al que llegó hace un rato sintiendo esa inquietud sin nombre, cargándola en silencio, convencido de que era el único raro en un mundo entero de gente dormida. Quiero que sepas que cruzaste algo hoy, algo que no tiene vuelta atrás, que ya no eres el mismo que apretó play hace un rato, que esa parte tuya que percibía y se callaba para no parecer extraña ya no tiene que callarse nunca más, porque por fin entendiste que jamás estuvo loca. Estaba simplemente despierta antes de tiempo, sintiendo lo que otros olvidaron sentir. Lo que viviste como aislamiento era en realidad una conexión inmensa, esperando a ser reconocida. Lo que llamabas casualidad era una conversación paciente, esperando a ser respondida. Y lo que sentías como estar perdido era, todo este tiempo, sin que lo supieras, el universo recordándote el camino de vuelta a casa. Así que la próxima vez que pienses en alguien y suene el teléfono, la próxima vez que el reloj te muestre esa cifra repetida que ya conoces, la próxima vez que una canción llegue en el momento exacto en que la necesitabas, no encojas los hombros, no la apagues, no la archives. Sonríe, porque por fin sabes lo que de verdad está pasando. No es casualidad. Eres tú recordando que estás vivo dentro de algo infinitamente más grande que te ha estado hablando desde siempre, esperando con una paciencia infinita el día en que por fin te dieras la vuelta a escuchar. No estabas perdido, estabas siendo llamado de vuelta a casa. Hasta la próxima.